Saludos, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar en contacto con todos ustedes. Yo soy Víctor Rodríguez. Esto es la hora de hablar. Estamos en vivo a través del canal de Píldoras Digitales y hoy les proponemos cruzar del otro lado del Atlántico. Vamos a estar analizando cómo está posicionada la realidad política en España, cómo se relaciona con la Unión Europea y cómo se relaciona España con América Latina. Hemos visto cómo diferentes aspectos, diferentes choques de trenes se han venido produciendo con diferentes liderazgos en la región. Y para esto hemos invitado y agradecemos la gentileza que haya aceptado nuestra invitación a dialogar al doctor en sociología y también el creador de YouTube, desde su perspectiva marxista, pero que tiene una mirada muy crítica, muy analítica de la realidad. Y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros a John Illescas. Víctor Rodríguez te saluda. ¿Cómo estás, John? Buenos días, Víctor, por aquí. Un placer estar con vosotros. El gusto es nuestro. Para nuestros usuarios dentro y fuera de España, le decimos que John Illescas es doctor en sociología, profesor, escritor y artista, responsable de Tu Youtuber Marxista, una propuesta de comunicación que busca llevar la explicación, el análisis marxista a este público digital. Coméntanos un poquito antes de entrar en tema específico de la entrevista de hoy, coméntanos un poco de qué va este proyecto, cuál fue ese disparador que te llevó a crearlo y cómo está teniendo impacto en las audiencias de lo que tiene que ver con la comprensión de esta ideología marxista que efectivamente, como tú comprenderás, en algunos aspectos, en algunos lugares de este planeta no está muy en auge, que digamos. Sí, pues te agradezco que me hagas esa pregunta, Víctor, porque como tantas cuestiones, surgió un poco en la pandemia, ¿no? En ese tiempo que estuvimos recluidos en casa y tal, pues llevaba un tiempo dándole vueltas al tema de sacar algo en Internet, en YouTube, que fuese un poco contestación. Digamos que el programa fue un poco contestación a aquellos youtubers que se autodenominaban marxistas o aquellos programas que se autodenominaban marxistas y no dejaban de ser una interpretación leninista del marxismo, con la cual yo no comparto en absoluto, ¿no? Nosotros nos posicionamos en base a un marxismo democrático, un socialismo democrático, nada de dictadura de partido único, por tanto, nada de Unión Soviética, nada de China, nada de ese tipo de cuestiones. Y entonces yo decía, jolines, si Marx y Engels estuviesen vivos y viesen la gente que se autodenominan marxistas, yo creo que se desmayaban y volvían a la tumba, ¿no? Porque realmente estaban diciendo cosas antagónicas con todo lo que ellos decían, ¿no? Como por ejemplo la dictadura del partido único, hacer una revolución socialista en un solo país, en fin, un largo etcétera de un ABC Sí. marxista muy sintético que digamos que estaban haciendo y diciendo lo contrario. Entonces, un poco como obligación moral con las nuevas generaciones de decir, oye, esto no es lo que dicen, ¿no? Claro, claro, claro. John, vamos entrando de lleno al tema que nos convoca hoy para aprovechar el máximo el tiempo que tenemos por delante. España, no de ahora, desde hace mucho tiempo se encuentra inmersa en una controversia política que ha polarizado de diferentes momentos y en diferentes profundidades a la sociedad. ¿Cuál es tu análisis sobre las causas de esta polarización y qué impacto crees que tendrá y está teniendo en la estabilidad política a corto y a mediano plazo? Bien, te refieres a la estabilidad a nivel nacional, desde una perspectiva Exacto, nacional. exacto. Sí, bueno, si te refieres al clásico choque político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, en realidad creo que tiene más que ver con el puertas afuera, ¿no? Con la comunicación, con el parecer que son una cosa muy distinta, cuando en más del 80% de las políticas fundamentales están de acuerdo, ¿no? Como luego ocurre en el Parlamento Europeo, que con sus 720 eurodiputados en el total, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo son los que tienen mayoría, junto con los liberales, que son, digamos, de centro, y están de acuerdo en prácticamente todo. Entonces, yo creo que hay que diferenciar lo que es las diferencias que en realidad tienen, que las tienen, con las diferencias que parecen tener, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto también es muchas veces un teatrillo político que les sirve para, digamos, afianzar el nicho de votos que cada uno tiene. Es decir, que el PSOE parezca de izquierdas y el PP de derechas. Pero en realidad los dos son partidos muy centristas, muy status quo, que en prácticamente nada cuestionan pues el orden vigente, ¿no?
Ujú. Ahora, en tu análisis de lo que es la realidad tanto interna de España y su posicionamiento en la Unión Europea, ¿qué papel está jugando la Unión Europea en la política interna de España? ¿Cómo está afectando esto a las decisiones sobre temas tan delicados como la inmigración o las relaciones internacionales que lleva adelante el país? Sí, bueno, yo por ejemplo, otra de las cosas las que me desmarco de muchos autodenominados marxistas es que precisamente por ser internacionalista estoy a favor, ¿no?, de la Unión Europea, del proyecto europeo, pese a todas las críticas que le hago, pese a que es un proyecto evidentemente capitalista, hecho por unas determinadas élites, pero creo que permite a los trabajadores tener un mayor internacionalismo, que estemos todos imbricados, que seamos interdependientes los unos de los otros, y en ese sentido pienso que cualquier proyecto macroestatal pues nos lleva a poder poco a poco decidir en más temas que ya no son, como comentabas tú, Víctor, no son problemas simplemente nacionales, como es la cuestión de la inmigración, sino son problemas globales. Por tanto, si tenemos la oportunidad de enfrentarlos desde el acuerdo de diversos estados, pues mucho mejor. Es un, la, el condicionamiento que se produce es un condicionamiento bidireccional. España es uno de los países más importantes, de las economías más importantes de la Unión Europea, entonces tiene un peso muy importante. De hecho, subió el número de eurodiputados que tiene. Pero evidentemente también la Unión Europea le condiciona, ¿no? Tiene que haber un acuerdo, una cosa positiva de la Unión Europea, que precisamente también por eso se creó, era para evitar guerras, ¿no?, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, donde las élites pues se enfrentan por los mercados, ¿no?, por distribuir sus productos. Entonces, digamos que ahora todo eso lo hacen en reuniones que duran 2 y 3 días y acuerdan cuotas de producción, qué producción va a tener España en pesca, qué producción va a tener con respecto a Marruecos, que es un socio preferente. Entonces, todo eso pasa por, evidentemente, el acuerdo con los otros dirigentes de la Unión Europea. Pero eso me parece que en general es positivo, aunque precisamente por la división internacional del trabajo y la división del trabajo en la propia Unión Europea hace que haya unos límites un poquito demarcados de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la propia Unión. Pero Claro. permíteme que te diga, para finalizar con la respuesta, que es al final como si fuesen comarcas de un país. O sea, tampoco Ujú. una comarca de un país puede ir por libre y hacer lo que quiera, ¿no? Claro, entiendo, entiendo. Ahora, otro de los temas álgidos en la política interior española que ha impactado en la región y ha tenido repercusión a nivel mundial tiene que ver con los movimientos independentistas. En tu opinión, ¿cómo están influyendo los movimientos independentistas en regiones como Cataluña o el País Vasco en la configuración de lo que significaría el escenario político español? ¿Tú dirías que están exacerbando las tensiones internas o están abriendo nuevas vías de diálogo? Yo diría que el independentismo en Cataluña, como ocurrió con las últimas elecciones catalanas, con los resultados, va en retroceso, ha perdido muchos votos. Creo que el independentismo está sufriendo un proceso de desgaste porque tiene muy difícil resolución. Sí que es cierto que está consiguiendo avances en lo que ellos llaman autogobierno, es decir, el Estado, y principalmente el Partido Socialista y otros socios como Sumar, que están a su izquierda, como dependen del apoyo parlamentario de fuerzas independentistas, están consiguiendo transferencias importantes que eran estatales, perdón, Sí. estaban centralizadas en el Estado, estén pasando a la comunidad autónoma de Cataluña, cuando el resto de comunidades autónomas no va a tener esos privilegios, ¿no? Entonces se está creando unas desigualdades. Sí que es cierto que está tensionando lo que es la armonía del Estado, pero a la vez las fuerzas independentistas van en retroceso. Por tanto, digamos que en ese sentido al Partido Socialista la estrategia aparentemente le ha salido bien, pero puede tener resultados inesperados en un futuro a corto y medio plazo. Ahora, dado el contexto global de crecientes tensiones entre grandes potencias que hemos venido observando en los últimos tiempos con mayor fuerza, si bien ya es una constante a nivel de los últimos siglos, ¿cómo evalúas el posicionamiento de España en este tablero geopolítico? ¿Tú consideras que España debe alinearse más con alguna de las grandes potencias o mantener una postura más neutral frente a estos conflictos que se están vivenciando a nivel regional y mundial? Sí, yo creo que España debería de fortalecer un posicionamiento más independiente de la Unión Europea.
Lo que pasa es que esto es difícil, porque como decía Immanuel Wallerstein, desde el Tratado de Westfalia en 1648, pese a que habían tres actores importantes, ahí es, digamos, donde se estableció el origen del orden internacional que tenemos, ¿no? El sistema interestatal, una economía capitalista global, pero diversos estados. Pues aunque puede haber tres, cuatro fuerzas, por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, al final todo se dirime entre las dos principales, ¿no? La hegemónica, que en este caso todavía sigue siendo Estados Unidos, y la candidata a superarla, que es China. Entonces, el resto están un poco, en este caso la Unión Europea estaría con Estados Unidos. Yo apostaría a que la Unión Europea encontrase su propia voz y estuviese con Estados Unidos en aquello que sea positivo para los trabajadores y para la gente de la Unión Europea, y que estuviese con otros actores en aquello que le conveniese. Por supuesto, esto te estoy hablando a nivel interestatal. A un nivel socialista, evidentemente, creo que los trabajadores debemos construir nuestra propia internacional con nuestros sindicatos y tener un proyecto distinto, que sí que sería dentro de la Unión Europea, pero que fuese más allá de la Unión Europea. Uh-huh. Claro. John, otro de los aspectos que seguramente a ti también te preocupa, y es un tema que preocupa enormemente a la comunidad internacional y obviamente a los españoles, ni que hablar en primera persona, que tiene que ver con la crisis habitacional. Hemos visto cómo se ha manejado a lo largo de los últimos tiempos en los famosos desahucios, por ejemplo, y la forma que ha impactado no solamente en los españoles, sino también en los emigrantes o los inmigrantes que están llegando a España, que se enfrentan con esta situación. ¿Cuál es tu lectura con relación a la problemática de la vivienda, la crisis, que si bien no es exclusiva de España, tiene un especial tono con relación a la forma en que se la intenta solucionar? Sí, pues a ver, más de un tercio de las rentas disponibles de las familias españolas van al pago de la vivienda, que es algo que ni siquiera en los momentos álgidos de la bonanza anterior a la crisis de las hipotecas subprime, la crisis mundial del 2008, ocurría. Entonces, es un problema para lo cual el gobierno supuestamente de izquierdas, del Partido Socialista con Sumar y sus socios independentistas, no está haciendo absolutamente nada. No se está construyendo vivienda de protección oficial para los sectores de los trabajadores más débiles, prácticamente nada. No se está construyendo alquiler social. O sea, hay una indiferencia absoluta y frustrante para muchas familias de trabajadores respecto al problema de la vivienda. Y en las grandes ciudades tipo Barcelona y Madrid hay trabajadores que están pagando más del 50% de sus rentas disponibles simplemente en el alquiler de unos pisos, además cada vez con unos metros cuadrados más reducidos, ¿no? Entonces no se está haciendo absolutamente nada, Víctor. Eso es lo que te puedo garantizar, pese al clamor que hay de ser uno de los principales problemas que tienen los españoles. Sí, y a qué, tenía otra pregunta para hacerte, pero escuchando no Perdona, puedo... Víctor, disculpa que Sí, te diga. interrumpa. Y Ajá. pese a que en la Unión Europea, en muchos países más desarrollados de la Unión Europea, la protección social a la vivienda es mayor. Tienen ese problema, pero no llegan a las cifras mínimas que se llegan en España. En España es una situación alarmante. Claro, entiendo. Perdona, Víctor, más del A ver. 26% de la población española en riesgo de pobreza y un 9% con pobreza dura, una pobreza alarmante. Claro, sí, justamente con respecto a ese matiz quería preguntarte, porque digo, bueno, sabemos que la situación de las izquierdas y las derechas a nivel internacional cada vez es más laxa, ¿no? Como que no encuentra una barrera muy firme como para decir, bueno, aquí empieza la izquierda y aquí empieza la derecha. En este contexto que tú mencionas y frente a un gobierno que supuestamente es de un partido socialista, debería estar abocado a enfrentar esta situación de una manera diferente a cómo lo debería enfrentar, por lo menos con lo que uno es esperable enfrentar por parte de la derecha en España. ¿Cuáles crees que son o que han venido siendo los talones de Aquiles de este gobierno que se autoproclama como socialista, pero que en definitiva cuando uno mira las políticas no se distancian mucho de una política neoliberal clásica? Sí, yo creo que yo diría que es un gobierno socialliberal. Sí que creo que el gobierno anterior a las elecciones del 23, que fue con el PSOE y con Podemos, tuvo algunas políticas sociales leves, pero sobre todo la más importante, que fue la más importante para los trabajadores, que fue positiva, fue la equiparación
de las pensiones con la subida. O sea, la subida de las pensiones se producía en relación con el IPC. Eso creo que fue un logro muy grande, ¿no? Pero desde las elecciones del 23, con la desaparición también de Podemos del gobierno, todos esos factores más sociales han ido desapareciendo prácticamente. Sí que está Yolanda Díaz, que es vicepresidenta y es representante de Sumar, que está comentando algo de reducir la jornada laboral a las 37 horas, ¿no? 37,5 horas me parece que es. Pero bueno, está teniendo muchos problemas, ¿no? A la hora de llegar a acuerdos con la patronal, los sindicatos sí que la apoyan. Pero creo que el principal problema que tiene esta izquierda es que ante su inanición, ante su inactividad respecto a las políticas sociales, como te decía, la vivienda, respecto a cuestiones de calado, ¿no? Que hay que invertir dinero, que hay que enfrentarse a poderes muy fuertes económicos. Como no lo está haciendo, entonces se centra en lo que se llamaría una izquierda woke, ¿no? En políticas de identidad, LGTBIQ+, cuestiones de ese tipo, ¿no? Cuestiones muy simbólicas que no requieren un enfrentamiento con los poderes, con los poderes fácticos, sino que requiere simplemente, pues, digamos, hacer enunciados, hacer manifestaciones. O sea, es un poco una izquierda folclórica que ya queda totalmente debilitada con respecto a los problemas que tiene la clase trabajadora en su conjunto. Sí, esto daría para un programa completo para poder analizar cuáles son los abordajes a los diferentes escalones de derechos que se han venido planteando a lo largo de los, por lo menos de estos primeros años del siglo XXI. Pero, John, te propongo cruzar el charco grande que nos separa y conocer tu mirada con respecto a cómo están percibiendo España, Europa, a América Latina y sus diferentes problemáticas. Hemos visto cómo se han sacado chispas, digamos, entre lo que tiene que ver con la presencia del presidente argentino en España, con declaraciones altisonantes de un lado y de otro, que bueno, es prácticamente la característica, ¿no?, del gobierno de Javier Milei, y obviamente que no podemos dejar de afuera también lo que está pasando en Venezuela. Sabemos que tú has venido siguiendo el tema con bastante interés, pero lo que te consulto en este momento para arrancar esta mirada desde Europa hacia América Latina es cuál es la percepción de América Latina en España y cómo ha cambiado en los últimos años y cuáles crees que son las principales preocupaciones de los españoles respecto a esta región y cómo entiendes que está influyendo o pueden influir en las políticas exteriores de España hacia los países de América Latina. Sí, bueno, yo creo, Víctor, que ahí habría que diferenciar entre lo que es un poco el circo mediático, que serían todas estas declaraciones cruzadas del ministro del PSOE respecto a Milei, de Milei con respecto a Pedro Sánchez, ¿no? Que creo que es consumición de circo mediático, porque luego en los acuerdos que se tengan que poner respecto a acuerdos económicos y tal, te aseguro que no habrá ningún problema en sentarse y en acordar, porque no tienen diferencias sustantivas. En general, la población española, por supuesto hay excepciones, pero es una población de acogida. Hay mucha inmigración que viene de América Latina en grandes ciudades de España. Y comentabas el charco que nos separa, pero gracias al devenir histórico, pues también tenemos este lenguaje que nos une, ¿no? Que nos aproxima. Entonces, sinceramente creo que el único deseo que hay de la población española respecto a Latinoamérica, América Latina, Hispanoamérica, es que les vaya lo mejor posible. ¿Qué ocurre respecto a los intereses que se tienen allí? Los intereses capitalistas de grandes empresarios y el gobierno que tiene, evidentemente, pues como todo país, pues intentar acuerdos económicos lo más favorable posible, que eso pasa porque la rentabilidad que consigan sea superior. Entonces, todos aquellos gobiernos que garanticen una rentabilidad o unos tratos económicos preferentes serán apoyados por el gobierno de España. Y eso es un poquito lo que también ocurre en Venezuela. Ahora, John, la crisis en Venezuela ha sido un tema recurrente en la política exterior española. De hecho, hay una importantísima migración venezolana en Madrid y en otras ciudades y provincias españolas. ¿Cómo percibe la postura actual del gobierno español frente a Venezuela y qué intereses geopolíticos están en juego en esta confrontación? Bueno, España se ve un poco, está jugando, pues es un juego de máscaras, ¿no? Porque por una parte es uno de los socios preferentes, creo que es el quinto país en exportaciones. Lo tenía por aquí apuntado, si no recuerdo, pero bueno, de Venezuela.
Y, Ujú. o sea, que tiene un trato bueno. De hecho, ahí está el expresidente Zapatero, que tiene buenas relaciones con el gobierno de Maduro, pero a la vez están con el tema de Estados Unidos como socio preferente, la Unión Europea de Estados Unidos, pues tiene que seguir un poco el juego y evidentemente pues seguramente estarían más cómodos con otro gobierno más estadounidense. Pero España en concreto yo creo que ahora mismo no está excesivamente disconforme con el gobierno de Maduro, pues precisamente que respeta los intereses empresariales en España. El gobierno de Maduro ha hecho pasos importantes hacia el neoliberalismo en su gestión. Y luego lo que yo que sí que creo es que la izquierda española, aprovecho, no sé si me lo ibas a preguntar posteriormente, pero aprovecho para decírtelo porque creo que es importante, deberíamos de diferenciar lo que es la geopolítica de lo que es la democracia también y la Ujú. razón, ¿no? Porque muchas veces se consideraba el gobierno de Venezuela como una especie de epítome del antiimperialismo, la lucha contra el imperialismo de Estados Unidos, etcétera. Y yo creo que hay que reconocer, y más a partir de estas últimas elecciones, y la negativa del gobierno de Maduro a demostrar pormenorizadamente los datos, los resultados electorales que no se han presentado pormenorizadamente por cada lugar electoral, etcétera, que es un gobierno crecientemente autoritario donde se ha reprimido a gente. El propio Maduro comentaba más de 2.000 detenciones políticas donde se han asesinado al menos a 24 personas. Entonces, esto es un escándalo, ¿no? Donde el propio gobierno de Maduro ha dicho que iba a ganar por las buenas o por las malas y si no iba a haber una guerra civil. O sea, a nadie se le ocurriría en la izquierda defender un gobierno de derechas o de lo que fuese que dijese eso. Entonces, ¿por qué tenemos que hipotecar el futuro de la izquierda cuando está tan mal a referentes tan nocivos como puede ser el chavismo hoy, el madurismo en Venezuela? Es absurdo, ¿no? Ujú. Sí, pero John, tú conocerás mucho mejor que nosotros, los has venido analizando con respecto a este tema en particular, y nos interesaba muchísimo dialogar contigo pues, justamente para tratar de comprender un poco más esta mirada, ¿no? Esta percepción, porque hemos visto cómo diferentes analistas, inclusive expresidentes españoles y analistas de primera línea que han estado involucrados en temas, asuntos políticos de primer orden en España, analizan, comentan y se genera como una suerte de o rechazo automático o solidaridad automática Sí. independientemente de si se está haciendo bien las cosas o se están haciendo mal. Y en este sentido juega un papel preponderante en el tema del análisis y de destrabar efectivamente la situación. ¿Por qué consideras? A ver, la pregunta sería, ¿cómo entender estas solidaridades automáticas de diferentes personas que bueno, uno entiende que son intelectuales que han venido estudiando, no de ahora, de hace muchos años, el tema de la política, de la izquierda, de la derecha, de las relaciones de poder, y terminan cayendo en defensas de, como tú bien decías, de gobiernos que se han delastrado, se han caído en una suerte de dictadura de nuevo tipo? Bueno, yo creo que al final decían que en la guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Entonces, en la política, que es una guerra sin emanar sangre, pues una de las primeras víctimas es la verdad y el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, lo más fácil es ponerte en uno de los dos bandos. Entonces, si no eres del Barça, eres del Madrid, ¿no? Si no eres de Estados Unidos, eres de todo lo que Estados Unidos denoste, pero no es así. A veces Estados Uh Unidos -huh. puede tener enemigos que también lo hagan mal y que lo hagan mal con su clase trabajadora. Entonces yo creo que esto es parte de la simplificación de adscribirse, ¿no? A algún sitio, ¿no? Porque la izquierda está un poco desnortada. Entonces, como no tiene referentes, claro, es más fácil decir, bueno, yo soy de tal, como ocurría con la Unión Soviética. Había mucha gente que decía, bueno, sí, Estados Unidos, la propaganda occidental, dicen muchas cosas que son falsas de la Unión Soviética, pero hay un componente de verdad. Entonces, ese componente de verdad hay que enfrentarlo. Entonces, si tú dices, no, la Unión Soviética toda es buena porque está contraria a Estados Unidos, es decir, todo el chavismo es positivo porque Estados Unidos no. Esto es una simplificación. Y así solo vamos a repetir los errores del pasado uno tras otro. Y ahora mismo hay una deriva autoritaria, yo no me atrevería a decir todavía que es una dictadura, pero está en un proceso de nicaragüización total y de autoritarismo. Y al final, evidentemente, si no presenta los resultados
se puede afirmar que si se ha producido algún golpe de Estado, lo ha producido Maduro en Venezuela, ¿no? Y entonces eso, desde la izquierda no lo podemos sostener bajo ningún concepto. Tenemos que separarnos radicalmente de eso o nadie nos va a hacer caso, además con buen juicio. Claro, sí, ¿no? Inclusive, John, hay otro elemento que preocupa mucho, ¿no? Tanto se señala desde afuera como desde dentro de Venezuela. Desde dentro de Venezuela decía, bueno, es que estas figuras están impulsando un elemento injerencista sobre el tema de la decisión política que corresponde a los venezolanos. Y hay otros liderazgos fuera de Venezuela que dicen, bueno, no nos vamos a opinar sobre Venezuela, tenemos nuestros propios problemas domésticos, vamos a abocarnos a resolvernos, que ellos resuelvan sus problemas por su cuenta. Ahora, en este mismo espacio hemos hablado con especialistas en derechos humanos, en relaciones internacionales, y insisten una vez y otra vez que cuando se afectan problemas, derechos elementales de la persona humana, no importa en qué país se lo esté violando, si es en el propio o en un extraño, porque bien decía aquel viejo dicho, ¿no? Cuando veas la barba de tu vecino incendiarse, pon las tuyas en remojo. Yo creo que esto, a veces nos hablábamos adentro del equipo y comentábamos justamente esto, cuando, no sé cómo lo dicen en España, tiene un nombre muy, muy diverso, el popcorn, las palomitas de maíz, las cotufas, Sí, palomitas. las palomitas de maíz. Cuando revienta una, no revienta solamente una, empiezan a reventar en diferentes partes y uno no se sabe de dónde, y a veces cuando te tocan calientes queman muchísimo. Entonces, ¿cómo ver, ¿no? esta situación, cómo entenderla y cómo abordarla sin caer ni en el injerencismo ni en la displicencia de decir, bueno, este tema no es conmigo? Pues mira, una respuesta rápida y un poco fuerte te la diría con lo siguiente. Otra vez volvería al Tratado de Westfalia y dirán los espectadores, pero por favor, John, ¿por qué estás hablando de algo de 1648? Porque desde ese momento hay una cosa que se afirma de cara a la galería, que es la soberanía nacional, y no existe. O sea, la soberanía nacional en nuestro sistema mundo capitalista y nuestro sistema interestatal no existe. Por tanto, no pasa nada en un país sin que el resto de... O sea, en un país que importe, evidentemente, que tenga peso. Y Venezuela tiene mucho peso porque tiene una de las principales reservas de petróleo del mundo. Por tanto, no pasa nada en ningún país sin que los otros países estén operando. Por tanto, nos concierne. No es solo por una cuestión de decir, oye, por supuesto, no queremos que repriman a la gente, no queremos que haya presos políticos como hay en Venezuela. Hay presos políticos actualmente. Entonces, evidentemente, no podemos estar defendiendo eso, precisamente por lo que decías tú de las palomitas. Pero es que además no estamos en realidades políticas separadas. Es un sistema interestatal mundial. O sea, no existe la soberanía nacional. Eso es una cosa que los espectadores se tienen que meter en la cabeza. Eso no existe. No existe, es una ficción. Y hay una cosa que no es ficción, O que es sea, cada vez perdona, más real. Víctor, Sí, disculpa. Entonces, no, no, no. que si Uh-huh. no existe, por supuesto que tenemos que respetar lo que el electorado venezolano vote, pero primero tenemos que ser lo que ha votado, porque es que el primero que no lo respeta es Maduro. Entonces, pero dicho eso, no podemos decir, bueno, pues cada uno que en su país se muera o haga lo que sea, ¿no? Porque luego tienen la migración, 7,5 millones de migrantes de Venezuela, o sea, 7,5 millones de personas que se han tenido que marchar de ahí y luego han venido aquí, o como ha pasado con la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, el otro día hablaba con una amiga ucraniana y me decía, dice, en Ucrania ya no hay ricos. Dice, los ricos se han marchado, todos los oligarcas se han marchado. Y una cosa que ha afectado a la guerra es que, por ejemplo, el precio de la vivienda en algunas ciudades españolas ha aumentado mucho porque esos oligarcas han comprado un montón de casas. Uh-huh. O sea, que son cosas que al final te afectan. No solo a nivel moral, sino a nivel práctico. Sí, sin duda, sin duda. Sí. Y transversalizan todos los aspectos, no solamente el político. El político es uno de ellos, quizás el más visible, porque hace más ruido, porque se manifiesta en los medios y a través de las vocerías institucionales, pero ahí está el tema de la salud, el tema de la economía, el tema de la vivienda, el tema del transporte, el tema del desarrollo productivo y la sustentabilidad del país como Estado-nación, que es otro de los estados que daría para un programa completo hablar con respecto a cómo se avanza a la desarticulación de los Estados-nación desde dentro y desde fuera. Lo estamos
estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Venezuela, lo estamos viendo en otros países desde la institucionalidad. Pero lo que te quería que preguntar es lo siguiente, que como te decía, que no es ficción, que es, atándolo con esto de las izquierdas y las derechas, veíamos cómo previo a las elecciones del 28 de julio en Venezuela se le consultaba a diferentes recolectores de opinión pública, mencionaban, bueno, los venezolanos relacionaban socialismo con pobreza, con emigración, con falta de oportunidades, y en este momento donde, bueno, hay muchísimos venezolanos en España y personas como tú que provienen del campo de la izquierda y están en contra también de lo que está haciendo Nicolás Maduro desde el gobierno, parecerían que deberíamos estar en el mismo nivel de intención para cambiar este estado de cosas. Sin embargo, hay un discurso también muy violento que se presenta desde la izquierda con relación a esta manifestación también de cómo, desde la derecha, de cómo se juegan estas solidaridades y cómo termina no reconociéndose la posibilidad de que personas que no comulgan con la ideología o con la forma de pensar de los que hoy son oposición en Venezuela podrían estar en el mismo bando. Hemos visto en este mismo espacio, hemos hablado con ex dirigentes y ex integrantes del gobierno de Venezuela, donde hoy la oposición los trata de chavistas lavados de cara, y desde la oposición, desde el gobierno de Maduro se los acusa de traidores. Entonces queda como en un limbo, ¿no? Entonces, ¿cómo posicionarse desde el punto, y disculpa lo extenso de la introducción, pero digo, ¿cómo posicionarse con respecto a esta situación? Sabemos que hay un golpe, un malestar muy profundo en gran parte de la población, para no decir en casi la totalidad de la población venezolana, con lo que está pasando. Pero ¿cómo romper estas barreras? Hablábamos recién de solidaridades automáticas, pero acá pasamos a hablar de rechazos automáticos. Si fuiste chavista, ya no cuentes con mi solidaridad. Claro, el problema es que hay mucho daño, mucha historia detrás. De hecho, yo, en parte, uno siempre tiene que intentar entender, ¿no? Incluso al adversario político. Decía Terry Eagleton que cuando se sientan a negociar hay que partir de que el otro, aunque en su posición general pueda estar equivocado, tiene que haber cosas que tengan una base de verdad, porque la gente no pasa a tener problemas y así de la nada, ¿no? Por ciencia infusa. Entonces, sí que es cierto que hay un temor, por ejemplo, de los chavistas, de que cuando ellos abandonen el poder, pues una vez que la derecha, que la oposición hay sectores de izquierda y tal, pero es mayoritaria los posicionamientos de centro y derecha, que tomen revancha, ¿no? Como ha ocurrido tantos años en ese país, ¿no? En otras, cuando ha habido otros cambios de gobierno, cuando le dieron el golpe de Estado a Chávez en 2002, tienen miedo, ¿no? Entonces, quizá también por eso se están atrincherando en el poder de una forma antidemocrática, porque temen que si lo dejan sufran persecución, cárcel, etcétera. Desde luego habrá gente que incluso lo piense con razones probadas, en el sentido de que haya delinquido, y entonces, claro, digan, bueno, pues ahora se me va a quitar la inmunidad esta que tengo política de estar en el poder y me va a venir todo, ¿no? O sea, esa parte, pues oye, que se fastidien, ¿no? Que apechuguen lo que han hecho. Pero yo creo que hay mucho dolor, hay mucho miedo, y luego también hay un pensamiento, lamentablemente, muy, muy revanchista. Yo creo que lo que habría que hacer es potenciar, decir, oye, mira, bien, somos de distintas sensibilidades, vamos a jugar limpio, esto ya es una cosa entre democracia e ir hacia construir una dictadura, vamos por favor a parar esto, pero que también los actores internacionales aseguraran que si se produce un cambio de gobierno, que va a haber un respeto fehaciente de los derechos humanos de las personas que hayan estado en el gobierno anterior y no tengan delitos probados, ¿no? Que no va a haber persecución, etcétera. Pero no solo con declaraciones, sino que haya comprobaciones, que se cree un organismo y que lo vaya monitorizando, porque si no va a ser muy difícil que el chavismo abandone el poder. O sea, más diálogo entre los activistas. Te invierto la... Más diálogo entre los activistas de base. No, por favor, continúa. Y más claridad, o sea, solidaridad y empatía, fraternidad, dentro de decir, oye, tenemos distintas posiciones, pero queremos que la democracia no desaparezca. Y
un llamado a los organismos internacionales a que asegure que ese proceso se pueda dar sin derramamiento de sangre, sin persecuciones, etcétera. Como Claro. síntesis. No, yo te decía, te invierto Claro, claro, sí, sí, no, es un tema muy vasto que daría para hablarlo todo el día, pero y no nos alcanzaría las horas del día para abordarlo, pero digo, te invierto la pregunta en ese sentido. Tú bien lo señalabas, una de las líneas de la campaña electoral del presidente candidato a la reelección Maduro era, bueno, si llegaba a la derecha o la oposición te van a quitar tales y tales beneficios. Resulta que hoy estamos viendo en las últimas horas, en los últimos días, estas últimas semanas, luego del 28 de julio, cómo se han venido produciendo elementos, por ejemplo, desalojos de núcleos habitacionales entregados por el gobierno, que supuestamente habían votado por Edmundo González y no por Nicolás Maduro, funcionarios públicos que están siendo extraídos o estarían siendo extraídos. Estamos chequeando esa información, pero digo, está circulando información en redes sociales con respecto a cuerpos de seguridad que se apersonan en lugares de trabajo y si tú votaste por la oposición, te quitan de ahí o por lo menos te llevan para averiguaciones. Periodistas que están siendo llevados por averiguaciones, inclusive acusándolos de terrorismo y traición a la patria cuando lo que están haciendo es posicionarse en una forma política diferente. Entonces esto está, no solamente hay una amenaza latente o habría una amenaza latente si llegara la actual posición al gobierno, pero ya está pasando sin que la oposición haya llegado al gobierno, John. Totalmente. Y además, Víctor, es algo que incluso en los mejores tiempos de Chávez, la situación era inmensamente mejor para la mayoría de los trabajadores venezolanos de lo que es actualmente, porque los precios del petróleo estaban también mucho mejor. Ya ocurría, ya había represión contra los trabajadores que no estaban de acuerdo con políticas neoliberales del gobierno de Chávez. Y había represión, pero represión durísima por la Guardia Nacional. Entonces, evidentemente esto es algo que ya estoy contigo en que se está dando y con Maduro muchísimo más. La situación es peor, la contestación que tiene es peor. O sea, habla la gente porque antes Chávez pues, le apoyaba aproximadamente un 60% de la población. Fue bajando en su última elección, creo que salió con el 55%, y llegó a tener, no sé si fue el 62, 64%. Pero evidentemente lo de Maduro ha sido una cuesta abajo sin frenos, ¿no? Entonces, evidentemente se está produciendo esa represión y eso la izquierda internacional la tiene que denunciar, no sin reclamar, como digo, que si los otros, si se presentan todos los resultados, se comprueban las actas, cosa que no ha ocurrido, y al final ganó Edmundo y se transforma en Edmundo presidente, que se garantice la seguridad de todas aquellas personas que no hayan delinquido y hayan estado en labores de gobierno, cargos intermedios, etcétera, incluso cargos altos que no hayan cometido ningún delito. Que se garantice como una especie de, no diría amnistía, pero sí una protección legal fehaciente que impida que haya una represión, que es la que se está dando Maduro, efectivamente. Claro. Claro. John, para ir terminando, ya nos hemos pasado algunos minutos del tiempo que te habíamos solicitado para dialogar. Te lo agradecemos muchísimo tu amabilidad y gentileza por aceptar esta invitación a dialogar y tener esta mirada con respecto a América Latina y a Venezuela en particular, que es uno de los temas que sé que has venido siguiendo con bastante interés en estos últimos tiempos, por lo que significa esta situación que se ha planteado. Y justamente porque hemos venido abordando ese tema a lo largo de las últimas semanas también con diferentes actores dentro y fuera de Venezuela, siempre es bueno tener una opinión no contaminada en el sentido de que no es parte interesada del problema, pero que sí buscamos tener por lo menos una explicación, o por lo menos imaginarnos vías de salida, porque está muy complejo ver una salida. No hay una luz al final de este túnel que nos diga es por aquí que podemos salir. Parecería hoy que el gobierno de Nicolás Maduro está jugando al todo o nada. Como sabemos, Venezuela se divide en 5 poderes y estaba en disputa uno de esos poderes. O sea, perfectamente el chavismo, o por lo menos el madurismo, podría haber conservado 4 poderes y negociado una correlación de fuerzas diferente desde dentro del Estado. Hoy está jugando a todo o nada. O
se queda con los 5 poderes o no se queda con ninguno, porque va a ser muy difícil, si, como tú bien decías, si se llegan a comprobar las actas que efectivamente Maduro no ganó, no solamente va a tener que entregar la presidencia, se va a tener que salir de todas las estructuras del poder, porque se podría llegar a configurar una estafa electoral que comprometería todo el espectro político que hoy administra. ¿Cómo lo ves tú? Sí, aquí el problema, concuerdo con tu análisis, aquí el problema también, y poniéndonos en el tablero de la geopolítica mundial, es quién apoya a quién. Entonces tienes los socios clásicos, ¿no? China, Rusia, tal, reconociendo a Maduro sin presentar pruebas de su victoria, y Estados Sí. Unidos y la Unión Europea con esa crítica, pero que a la vez son socios preferentes de Venezuela y le importan desde Venezuela, etcétera. O sea que tienen ahí como un doble rasero. Por supuesto, si al final el mundo se reconociese que ha ganado por las autoridades chavistas, etcétera, evidentemente, ¿qué pasaría con el crudo venezolano? Pues que llegarían a acuerdos preferentes con Estados Unidos y la Unión Europea. Y ahí está la cuestión. Entonces, como eso no hay muchos actores, China, Rusia, Irán, etcétera, que eso no quieren que ocurra, pues ellos van a tener ahí su apoyo. Entonces, la cuestión está muy dividida. Claro. Está muy dividida y no son China y Rusia precisamente Sí. adalides ni precursores ni representantes de la democracia en el mundo. Claro, y por eso mismo nos animábamos a titular de esta manera, ¿no? Esta geopolítica con realidades cuestionadas, haciendo énfasis con respecto a la situación en Venezuela, pero también a otras realidades cuestionadas. Escuchándote y bueno, reflexionando sobre todo lo que ha venido pasando y esta geopolítica que se está moviendo en torno a Venezuela, no estamos enfrente a un caso liso y llano de extorsión y de secuestro de una nación a la luz y al amparo de las necesidades geopolíticas o geoestratégicas de potencias que no tienen nada que ver con la voluntad popular de Venezuela. Totalmente. Pero como ha ocurrido con la población de Ucrania, como ocurrió con la población española del 36 al 39 en la Guerra Civil, se calcula que si solo hubieran contado con las armas que tenían dentro la población española del 36 al 39, la guerra hubiese durado 6 meses. Precisamente con todas las armas que vendieron, duró 3 años. Con la diferencia de muertes y de dolor que significa todo eso. Hoy en día, por ejemplo, no me quiero marchar, Víctor, sin decir, ya que tu pregunta me ayuda a enmarcarlo, cómo empresas armamentísticas alemanas han aumentado por 3 sus beneficios, cómo las principales empresas estadounidenses de armas han aumentado por 20, o sea, han aumentado un 25% su cotización bursátil, cómo Indra, que es una empresa española, aunque es sobre todo privada, pero tiene un 15-16% de capital del Estado, ha aumentado en un 40% sus beneficios, que curiosamente es el 40% más que se ha gastado el Ministerio de Defensa español en su presupuesto actual. O sea, está todo absolutamente conectado. Al final, las poblaciones de los países son simplemente ratos de laboratorio donde sufren pues el devenir de los grandes dirigentes del mundo, que son los empresarios y sus mayordomos, los políticos. Y esto es muy triste porque, por ejemplo, en Ucrania, en Venezuela estamos hablando de dolor muy gordo, pero es que en Ucrania se están matando. En Ucrania se están matando porque ha interesado que ahí haya una guerra, así, tal cual, por industria de armas, por la venta del petróleo estadounidense a Europa, y quitar el gas, etcétera, etcétera. O sea que al final las poblaciones estamos secuestradas por estos grandes magnates que dirigen un poco nuestro destino y es muy triste. Entonces, sabiendo eso, lo que tenemos que hacer es siempre luchar por el entendimiento y por la paz desde los sectores populares, siempre. Porque los primeros que lo pagamos somos nosotros. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que, tomando como referencia, como ejemplo lo que está pasando en Venezuela, creo que podemos traspolarlo a diferentes realidades con sus particularidades y sus peculiaridades. Y para cerrar, por último, John, te planteo, porque hoy está citado por el Tribunal Superior de Justicia, por la Fiscalía venezolana, el candidato Edmundo González Urrutia. Está planificado dentro de muy poquitas horas, este 28 de agosto, a completarse un mes
de las elecciones del 28 de julio. Parece una locura, pero sí estamos hablando de que a un mes de las elecciones no tenemos voto mesa a mesa, circuito a circuito, y se siguen jugando estos roles de reconocer a uno o reconocer a otro sin tener ninguna comprobación física Muy peligroso. Sí, sin lugar a dudas. Y peligroso no solamente para Venezuela, sino por lo que hablábamos recién, sino que se genera un precedente de que, bueno, en cualquier momento cualquier presidente, cualquier gobierno puede ejercer unas elecciones y no mostrar los resultados y decir, bueno, yo gané o yo perdí, y acatan lo que yo digo. Entonces, eso es muy difícil jugar a esto. Inclusive, desde el mismo gobierno se ha venido jugando, bueno, parafraseando, echando mano a frases bíblicas, como diciendo, bueno, el que cree sin ver, bienaventurados los que creen sin ver. Y yo creo que una total falta de respeto a la religión, o por lo menos a esta línea Sí. religiosa que se echa mano. Bueno, pero eso sería para otro debate. Lo que te quería consultar para finalizar, John, es lo siguiente. Vemos a la interna venezolana como un diálogo de sordos. Se genera una convocatoria o una marcha para un lado y el gobierno genera una contramarcha de otro. Muchos analistas, dirigentes políticos, el ciudadano de a pie, mira cómo la comunidad internacional podría llegar a interceder para que líderes políticos regionales o internacionales puedan generar negociaciones. Pero acabamos de decir, bueno, la comunidad internacional tiene otros intereses que no son los del pueblo venezolano precisamente. Entonces, si confluimos este diálogo de sordos a la interna del liderazgo político y interés geopolítico que está totalmente distanciado y diferenciado y alejado de los intereses de los venezolanos, ¿cuál es el camino? Es un camino muy difícil. Es un camino muy difícil porque yo, por ejemplo, tenía cierta esperanza en ver la posición de Lula, ¿no? De Brasil, de Colombia, etcétera, pidiendo que Lanzaron un efectivamente comunicado ahora. sí, que muestren, ¿no? Los resultados. Pero claro, ¿qué va a pasar cuando no se muestren? ¿Qué va a pasar dentro de 6 meses? ¿Van a dejar de hacer negocios con el gobierno de Venezuela? No lo creo. Entonces, si al final se producen hechos consumados, pues va a ser muy peligroso, precisamente por lo que tú decías, ¿no? De que hay en países de lo que se llamaría la semiperiferia que se acepte que, oye, que alguien diga que ha ganado y chimpún, que nadie lo cuestione. Entonces, realmente es muy difícil. Luego está, me parece que es el polo patriótico, me parece que se llama, que ha salido recientemente, o polo... Lo tenía aquí, Víctor, porque como son El pueblo nombres que se patriótico repiten tanto, Frente Democrático sí, Popular, sí. disculpa. Ajá, Frente el Frente Democrático Democrático Popular, Popular. que hay chavistas críticos, como Juan Barreto, que era el alcalde de Caracas, de 2004 a Sí. 2008, y que están diciendo gente del Partido Comunista, que también sabes tú el follón que hubo con el Partido Comunista, con los Tupamaros, que el propio gobierno, instrumentalizando la judicatura y tal, les quitó las siglas y montó un Partido Comunista títere, ¿no? Entonces se metieron ahí y están diciendo que, oye, que muestren los resultados, y al final es muy lógico lo que se hace. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que desde los pueblos del mundo y la gente bien intencionada del mundo y la izquierda y todos los demócratas deberíamos decir que se muestren los resultados. Y hasta que no se muestren los resultados, no se puede reconocer ningún gobierno en Venezuela. Pero eso, lamentablemente, Víctor, creo que no va a ocurrir. Creo que al final van a poder los intereses económicos de cada país, de cada una de sus grandes burguesías oligarcas, y poco a poco va a ir desapareciendo en el tiempo. Ojalá me equivoque y no se acepte este fraude democrático total y absoluto que se está produciendo en Venezuela. John Illescas, de nombre propio y de todo el equipo de Píldoras Digitales, te agradecemos muchísimo, en verdad, tu tiempo y tu amabilidad en aceptar nuestra invitación a dialogar, y quedamos con el canal de comunicación abierto para seguir analizando estos y otros temas que tanto mueven y conmueven a la comunidad internacional. A vosotros, y muchísimas gracias por el estupendo trabajo de pensamiento crítico que hacéis. Un gran abrazo, que tenga buen día. Abrazo. Hemos hablado con el activista y también sociólogo
John Illescas desde España, en esta comunicación que hemos mantenido para analizar no solamente la situación española, no solamente la situación de España en la Unión Europea, sino también la mirada que tiene Europa y España en particular con relación a América Latina y algunos procesos muy conflictivos, muy complicados que está atravesando nuestra América Latina, como son, por ejemplo, Argentina y sobre todo en este momento Venezuela. La pregunta sería para ustedes, ¿cuál sería el camino de solución para destrabar este conflicto que se ha desatado luego del 28 de julio a pocas horas de que se complete el primer mes? Será para nosotros un gusto leerlos en los comentarios. Yo soy Víctor Rodríguez, esto es La Hora de Hablar, nos encontramos en una próxima emisión. Que pasen bien.